Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracia y paz, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz, pastor de la iglesia Caminando por Fe aquí en Barcelona, España. Y estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes un nuevo programa Defendiendo mi Fe. En estos programas estamos trayendo verdades y fundamentos sobre el Evangelio, sobre la fe cristiana, a la par que también hemos ido sacando los peligros de los falsos evangelios. Eso es lo que vamos a estar trabajando a lo largo de toda esta serie de programas aquí en Defendiendo mi Fe en Radio Eternidad. En el día de hoy queremos traer algo un poco más práctico, una realidad que muchas veces no nos gusta enfrentar, una realidad que muchas veces no nos gusta hablar de ella y una realidad que tristemente en muchas ocasiones no se predica en las iglesias. Hermanos, ¿qué me dirían ustedes si yo les preguntara si el primer día que les predicaron el Evangelio les garantizaran que venir a Cristo significaría sufrir? ¿Qué me dirían ustedes que habrían hecho en aquel momento? Si el primer día que van a una iglesia, el primer día que van a escuchar el mensaje del Evangelio, el primer día que van a escuchar el primer sermón que ponen delante de sus ojos o de sus oídos, y lo primero que les dicen al final de todo es que si te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo, además de ser salvo, tendrás otra garantía, y es el hecho de que sufrirás por causa del Señor Jesús. ¿Por qué quiero traer hoy este tema, este asunto? Sabemos que en las noticias, tal y como estamos viendo en los últimos días, los talibanes están tomando el territorio de Afganistán y esto está suponiendo graves problemas, especialmente para todos aquellos que no sean musulmanes y seguramente también para aquellos que no sean musulmanes conforme al pensamiento de los talibanes, trayendo consecuencias graves, incluso perdiendo la vida en muchos casos para aquellos que no se sometan al pensamiento, la doctrina, las creencias y las prácticas de los talibanes que están invadiendo toda la zona de Afganistán. Pero la pregunta es, ¿qué creen que va a pasar con aquellos que no solo no se adaptan a su manera de ver la fe islámica, sino que además son cristianos? Aquellos que no creen en lo que ellos creen, aquellos que profesan fe en Cristo, aquellos que han abrazado el Evangelio y aquellos que son capaces de afirmar que la fe de ellos es un error y que solamente hay salvación en Cristo Jesús, siendo Jesús el único camino posible a la salvación y al Padre, puesto que Él es el camino, la verdad y la vida y el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Pues sí, hermanos, efectivamente, la vida de muchos creyentes ahora en Afganistán corre peligro. La vida de la iglesia corre peligro. La vida de misioneros corre peligro. Pero la pregunta que debemos hacernos nosotros es la siguiente. ¿Ustedes creen que esos hermanos sabían que corrían peligro cuando fueron por primera vez a Afganistán? ¿Ustedes creen que esos hermanos eran conscientes de esos sufrimientos? ¿Ustedes creen que esos hermanos, como aquellos que se encuentran en Nigeria o como aquellos que se encuentran como misioneros en China, en la India, en Corea o en otros lugares, creen que ellos no sabían lo que podía suceder? Claro que lo sabían. La pregunta es, ¿por qué fueron de todos modos allí? ¿Por qué, a pesar de saber lo que podía llegar a pasar, ellos tomaron la decisión de ir a predicar a lugares y territorios tan complicados? La respuesta es clara. Número uno, porque Dios desea que el Evangelio alcance a todas las criaturas. Dios dio la gran comisión a su pueblo con el fin y el deseo de alcanzar a todos los pueblos y a todas las naciones. Y esos hermanos son valientes que han tomado la gran comisión en serio y la llevan a cabo a pesar de las consecuencias que puedan sufrir al final. Pero además de todo eso, el creyente sabe que además de que tiene la gran comisión por delante, esos hombres y mujeres que están sirviendo al Señor en esos países son conscientes de algo muy serio, y es el hecho de que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, no solo en esos lugares, sino como veremos nosotros en todo el mundo. Y de eso vamos a hablar hoy, del sufrimiento por la fe en Cristo, no como algo que puede pasar, sino como una promesa del Señor. Sí, hermanos, esto es lo que no les va a gustar a muchos de este mensaje. El sufrimiento a la luz de las Escrituras no es una opción, es una promesa para todos aquellos que sigan fielmente
la palabra de nuestro Dios y aquellos que estén en Cristo. Vamos a recorrer algunos versículos. Creo que voy a leer una serie de 6, 7, incluso 8 versículos y voy a intentar exponer algunas verdades bíblicas rápidas y de forma contundente. Durante los próximos minutos vamos a dejar que la palabra de Dios hable, pues habla mucho mejor que nosotros, es infalible, autoritativa y poderosa. Mateo 5, versículo 11 dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan toda clase de género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Jesús dice a sus discípulos en el Sermón del Monte que serían bienaventurados, es decir, muy dichosos, cuando fueran insultados, perseguidos y dijeran toda clase de mal contra ellos, mintiendo por causa del nombre de Jesús. Es decir, nosotros vamos a ver que los sufrimientos garantizados al creyente no vienen por la mala conducta del creyente, por el mal comportamiento del creyente, sino que la promesa de estos sufrimientos viene por la causa de Cristo. Jesús le dice a sus discípulos: sois dichosos, bienaventurados cuando os persigan, cuando os ultrajen y cuando mientan contra vosotros por causa de mi nombre. Miren cómo sigue. Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Hermano, esto es una gran noticia. Lo que está diciendo Jesús aquí es lo siguiente: si el mundo os quiere, os abraza, si el mundo está a gusto con vuestra presencia, si el mundo está cómodo con vosotros, es decir, si nada de lo que hay en vosotros incomoda al mundo, es un tanto peligroso porque significa que sois del mundo, sois como el mundo. Pero el Señor Jesús afirmó en más de una ocasión que están en el mundo, pero no son del mundo. Y en este caso Jesús lo afirma de la siguiente manera: por eso el mundo os odia, porque no sois del mundo. Es decir, vosotros ahora tenéis un nuevo corazón. Habéis sido sellados por el Espíritu Santo. Vuestros valores ya no son los del mundo, sino los de la palabra. Vuestra cultura ya no lo define el mundo, sino la palabra. Vuestro estilo de vida ya no lo define el mundo, sino la palabra. Y vais a entrar en choque con el mundo. Por lo tanto, el mundo, ¿cómo va a reaccionar a eso? Cuando la luz manifiesta las tinieblas, cuando llega la luz y se ponen de manifiesto las malas obras de la oscuridad, ¿cómo reaccionan las tinieblas? Con ira, con enojo, con aborrecimiento. Por lo tanto, Jesús dice: por eso os van a odiar, porque no sois como ellos, no sois de este mundo. Mira lo que dice a continuación el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué agrada a esas personas? No se refiere a gentiles creyentes, se refiere a gentiles impíos. ¿Qué agradaba a esos hombres? Y dice que nosotros ya lo hicimos en el pasado, habiendo andado en sensualidad, en lujurias, en borracheras, en orgías, en embriagueces y abominables idolatrías. El apóstol Pedro dice que en nuestro tiempo pasado nosotros ya nos deleitemos en esos pecados. Abrazamos en el pasado esos pecados, buscamos esos pecados y nos tiramos de cabeza, por decirlo de alguna manera, hacia esos pecados: sensualidades, lujurias, idolatrías, embriagueces, orgías. Pero mira lo que dice ahora Pedro: y en todo esto se sorprenden, ¿quiénes? Los que lo siguen practicando. Porque para nosotros es algo pasado, para los impíos sigue siendo algo presente. ¿Y qué pasa? Se sorprenden que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Es decir, imagínense que estamos corriendo todos en una misma dirección, todos éramos impíos y corríamos en esa dirección, corríamos para allá arriba, pecando, abrazando la lujuria, las orgías, el desenfreno, las borracheras, la sensualidad, las abominaciones, todo eso. Pero de golpe, Cristo llega a nuestra vida. Somos transformados por el poder del evangelio y por una gloriosa obra del Espíritu Santo. Y se da en nosotros lo que llamamos la conversión. ¿Qué pasa con la conversión? Que hay un giro de 180 grados. Si nosotros íbamos para allá con ellos, ahora de golpe giramos y estamos empezando a ir contra la corriente. ¿Qué provoca eso en aquellos que siguen para allá? ¿Qué provoca eso en aquellos que siguen a favor de la corriente? Al final de este versículo 4, el apóstol Pedro dice: se sorprenden, y al final dice: y os ultrajan.
os ultrajan. Es decir, van a hablar mal de vosotros, van a buscar vuestro mal, os van a odiar, os van a aborrecer. ¿Pero por qué? Porque ya no vais en la misma dirección que ellos. Porque cuando vosotros empezáis a hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, lo malo sale a la luz. Y no les gusta, porque entonces se empieza a ver con claridad lo que hacen de pecaminoso. Se empieza a ver con claridad la maldad que esconde sus corazones. Cuando todo el mundo está en tinieblas, no se ve nada de lo que hay ahí porque está todo a oscuras, está todo oculto. Cuando llega la luz y se alumbran las tinieblas empiezan a mostrar todo lo podrido que había. Por ejemplo, si yo llego a una habitación y esa habitación está oscura, yo no veo absolutamente nada. Si solo lo que hay ahí es oscuridad, yo no sé si la habitación está ordenada, está desordenada, está hecha un caos. Sin embargo, si yo enciendo la luz de la habitación o enciendo simplemente una antorcha, una lámpara, cualquier cosa que traiga un poco de luz, se empezará a ver toda la suciedad, todo el desorden y todo el caos, y eso va a frustrar a la persona que habita en esa habitación, porque cuando todo está desordenado, la gente podía pensar que a oscuras podía ser una persona ordenada, porque nadie veía el desorden, pero cuando llega la luz, el desorden sale a la vista y esa persona queda expuesta con todos sus errores y pecados. Por eso el mundo nos aborrece, porque llamamos a lo malo malo y a lo bueno bueno. Mira lo que dice Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores, de nuevo, por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Otra vez, y esta vez la cosa se pone seria. Os van a echar mano, os van a prender y os van a entregar, no solo en las sinagogas, sino también en las prisiones. El otro día veía las noticias, como aquí mismo, y esto cerca de nosotros. Porque uno cuando piensa en persecución religiosa, muchas veces hacemos esto, ¿verdad? Pensamos hoy ahora, por ejemplo, en Afganistán, pensamos en Egipto, pensamos en Nigeria, pensamos en la China, pensamos en Corea, pensamos en la India, pero no pensamos en el Reino Unido, que ha sido, por decirlo de alguna manera, la cuna de muchísimos teólogos brillantes. No pensamos en el Reino Unido, que ha sido un lugar donde la fe ha dado mucho para el pueblo. Pero ahora en el Reino Unido hace poco salieron noticias, 2 o 3 muy recientes, de evangelistas que fueron detenidos por la policía por predicar el evangelio y por llamar el pecado por su nombre. Las leyes que se están levantando en las redes sociales. Están censurando gran cantidad de vídeos, están cerrando muchos canales conservadores y están cerrando mucho contenido que tiene contenido religioso en su programa. Las plataformas más conocidas como Facebook, YouTube y otras similares están cortando las alas, por decirlo de alguna manera, a aquellos canales que quieren despegar exponiendo las escrituras. ¿Y qué canales están quedando dentro? Los que fomentan el pecado, los que fomentan todo aquello que Dios corrige y todo aquello que Dios condena. Aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo son personas y canales apoyados por la sociedad. Aquellos que a lo bueno le llaman bueno y a lo malo le llaman malo son personas tachadas de intolerantes, de retrógrados, de antiguos, de pasados de moda y muchas veces odiados por la sociedad. Evangelistas están siendo presos en las calles de países europeos. Se está empezando a prohibir en ciertos lugares el predicar contra según qué temas. Se está empezando a prohibir en ciertos lugares hablar de pecados como quizá las prácticas homosexuales. Y eso todo conlleva, si lo hacemos muchas veces, multas y en algunos momentos se amenaza con cerrar las instituciones religiosas, los centros de culto. Eso está llegando a nuestros países donde nunca lo habríamos imaginado, donde siempre se había hablado de religión, donde siempre se había fomentado la libertad de expresión, pero ahora esa libertad parece que está siendo oprimida. Si lo que se llama en esa libertad de expresión es al pecado por su nombre y se exponen los errores que se practican en las tinieblas. Por lo tanto, muchos están siendo llevados a las cortes, muchos están siendo llevados a los tribunales, muchos están siendo llevados a las prisiones solamente por causa
del nombre de Cristo. Hermanos, pero no solamente es por predicar, también hay una promesa de sufrimiento por vivir en santidad. Mira lo que dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. En verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pablo no dice, algunos de los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos. Pablo no dice, la mayoría de los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos. Pablo no dice, bastantes de los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos. Pablo dice a su discípulo, Pablo dice a Timoteo en esta preciosa carta pastoral, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Cómo lo podemos traducir? Todos los que quieran vivir en santidad serán perseguidos de alguna forma. ¿Cómo crees tú que trata hoy la sociedad a esta joven que en la escuela no quiere hablar, o este jovencito que en medio del instituto, en la secundaria, en la escuela no quiere hablar de sexualidad, no quiere ver pornografía, quiere guardarse en santidad? O esta adolescente o joven que en la universidad ya con 18 años, con 19, 20 años sigue afirmando que quiere llegar virgen al matrimonio, que no quiere andar en fornicaciones ni cosas sensuales, sino que quiere esperar a que llegue su esposo o, en caso de los chicos, su futura esposa, y con ella sí entregarse no solo emocionalmente sino físicamente cuando hayan hecho el correspondiente pacto matrimonial ante los ojos del Señor. ¿Cómo crees que los tratarán? Como antiguos, como pasados de moda, se burlarán de ellos, se reirán. Cuando los jóvenes no se rían de los chistes que se ríen sus amigos, cuando no hablen de manera soez como hablan sus amigos, cuando no usen las vestiduras, las vestimentas inmorales que usan sus amigos y sus amigas, se burlarán de ellos, les darán de lado. En el trabajo pasará lo mismo. Muchos han perdido familiares porque han hablado de ciertos pecados que sus familiares practicaban. Han llamado la atención por casos de adulterio, de fornicación, de inmoralidad, y eso les ha llevado a ser despreciados muchas veces por su propia familia. Querer vivir en santidad, querer hacer lo correcto a los ojos del Señor, querer guardarse sin mancha de este mundo caído, para muchos será la causa por la cual serán perseguidos. Quizá no te están persiguiendo porque piensas como el mundo, hablas como el mundo, actúas como el mundo, te camuflas entre el mundo, te estás volviendo casi un camaleón. Dices que eres creyente, pero nadie más lo sabe, solo aquellos que te ven, quizá el domingo pasar por la iglesia, pero en tu trabajo piensan que eres uno más, en la calle piensan que eres uno más, y en tu familia piensan que eres uno más. No ven ningún tipo de diferencia en ti. No hay algo que destaque y que muestre que tus valores son distintos y que tu corazón es otro. Que ya no estás muerto en tus delitos y pecados, sino que ahora estás vivo para la gloria de Dios, porque has recibido vida en Cristo Jesús. Eso debe ser evidente. Nuestra mente es renovada, nuestro corazón es transformado, nuestra manera de hablar cambia, nuestra manera de vestir, de actuar, de pensar, de vivir, de escuchar, de ver, de beber, todo, absolutamente todo es transformado por el poder del evangelio, y eso empieza a pasar factura a los que están alrededor, que o lo notan y podemos predicarles y algunos se convertirán, o por muchos seremos odiados y aborrecidos. Pero mira lo que dice Jesús en Mateo 5:12. Hemos empezado nuestro programa hablando en Mateo 5:11 de la bienaventuranza por ser perseguidos. Pero justo después, en el 12, Jesús dice así: regocijaos y alegraos. ¿Cómo, Jesús? Si nos persiguen, nos ultrajan, si blasfeman, si hablan mal de nosotros, si mienten contra nosotros por causa de ti, ¿debemos regocijarnos y alegrarnos? Sí, señores, sí, discípulos, sí, hermanos, sí, amados del Señor. ¿Pero por qué, Jesús? Porque vuestra recompensa es grande en los cielos. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En pocas palabras, ¿creéis que amaban a Elías? ¿Creéis que amaban al profeta Daniel? ¿Creéis que amaban a todos los profetas que el Señor había levantado para decir la verdad, para pregonar el mensaje de justicia? Claramente los profetas fueron perseguidos, muchos asesinados y torturados. Así que os siente bien ser perseguidos por causa de mi nombre, porque esa es la evidencia de que sois mi pueblo, de que sois diferentes, de que os he redimido y de que os espera una gloriosa eternidad a mi lado. Romanos 14:8 dice así: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
No importa si mañana estamos vivos, no importa si mañana estamos muertos. Lo que importa es que estamos en Cristo. Importa honrar al Señor, importa vivir para su gloria. Lo que importa es hacer las cosas que agradan al Señor. Importa honrar el nombre de nuestro buen Dios. Importa obedecer sus mandamientos. Si estamos vivos, viviremos para su gloria, y si morimos, moriremos siendo fieles al Señor, porque sabemos que si morimos con Él, viviremos también con Él, que si somos fieles, reinaremos con Él, pero que si lo negamos, Él también nos negará. Eso se lo dijo Pablo también a Timoteo en una ocasión. Por lo tanto, ya sea que vivamos o que muramos, recordamos que pertenecemos al Señor, y que ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, debemos hacerlo todo para su gloria. No importa el odio de este mundo, pues no tememos a aquellos que pueden matar nuestra carne, sino que tememos a aquel que puede enviar nuestra alma al mismo infierno. Tememos al Señor, y cuando alguien teme a Dios sobre todas las cosas, ya no tiene temor de los hombres. Viviremos para Dios, honraremos a Dios, predicaremos su santo evangelio y pagaremos las consecuencias que hagan falta por ello. Estaremos dispuestos a soportar persecución, insultos y hasta la muerte por causa de ser fieles a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos hacer nuestras las palabras de Pablo en Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Puesto que si nosotros morimos, sabemos, hermanos, que aquí no acaba la historia, que nos espera una eternidad gloriosa. Un Señor que nos va a decir: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Les animamos desde este programa en esta tarde a ser fieles al Señor, a vivir conforme a su palabra. Y no importa lo que pierdas o a quienes pierdas por el camino, si es por causa de Cristo, tú eres bienaventurado. Pero asimismo, si por lo que sea no estás teniendo ningún tipo de persecución, le estás cayendo bien a todos los impíos, te preguntamos algo. ¿No será que no hay ninguna diferencia entre tú y el mundo? Recuerda que hay una promesa para los creyentes dada por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Que esta palabra tenga hoy dos funciones en nuestras vidas. En primer lugar, animar a aquellos que están sufriendo por causa de Cristo y decirles: siéntanse dichosos porque su recompensa es grande en los cielos. Pero en segundo lugar, si no estás sufriendo nada por causa de Cristo y si te estás prácticamente camuflando en medio de este mundo, examinaos para ver si realmente estáis en la fe, para ver si realmente habéis nacido de nuevo. Hasta aquí un nuevo programa Defendiendo mi Fe, aquí en Radio Eternidad. Les animamos a compartirlo con todos sus amigos, a compartirlo con todos sus hermanos. Y recuerden ver los programas pasados para seguir toda nuestra programación hasta el día de hoy. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.